Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda sesión, que trata sobre los sistemas de la Administración General del Estado para la contratación electrónica y la gestión económico-presupuestaria, y infraestructura de desarrollo e integración continua en la intervención general de la Administración del Estado. Esta ponencia la va a presentar Ismael García Cebada, que nos ha hecho un gran favor dedicando su tiempo para venir aquí, para echarnos una mano. Y bueno, Ismael tiene una dilatada experiencia en la administración pública. Si me equivoco en algo me corriges. Empezando es ingeniero de informática por la Universidad de Sevilla. Empezó en la administración local, luego estuvo en la Junta de Andalucía como técnico de sistemas y posteriormente como jefe de proyecto, coordinador de área, como jefe de servicio de coordinación informática. Después estuvo en la Comisión Europea durante 4 años, primero como parte del cuerpo técnico, como assistant, y posteriormente como cuerpo superior, administrator. Y desde el año 2012 desempeña su puesto de trabajo en la IGAE, en la Intervención General de la Administración del Estado, y actualmente es subdirector adjunto la subdirección de aplicaciones y control presupuestario. Sí. Muchas gracias, Fernando. Voy a probar, si no os importa, levantarme con el micrófono, a ver si se me oye un poquito bien. ¿Se me oye bien? Entiendo que sí, ¿no? Vale. Bueno, pues si no os importa, voy a dar mi presentación de pie porque me parece más cómodo. Bueno, gracias, Fernando, por la presentación, y es un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Después de estos vídeos que hemos visto, creo que tenemos todo un poco el ánimo subido, así que nada, yo también quería animaros. Mucho ánimo y mucha fuerza en este trabajo que tenéis ahora, que bueno, seguro que llega a buen puerto y ya veréis cómo merece la pena. Es una satisfacción. Por nuestra parte, los que ya estamos dentro de la administración, deciros que os esperamos con muchas ganas. Tenemos mucha necesidad y hay mucho trabajo por hacer en la administración y necesitamos de buenos profesionales. Así que, lo dicho, ánimo. Bueno, pues comenzando con la presentación. Como decía Fernando, quería contaros qué es lo que hacemos en la Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control dentro de la IGAE y concretamente referirnos a los sistemas de la AGE para la contratación electrónica y la gestión económico-presupuestaria, que es nuestro negocio. Por otra parte, hemos dividido la presentación en 2 partes porque también nos interesaba contaros la parte técnica de todo esto. Hay una parte funcional muy importante, pero también hay una parte técnica de gestión del proyecto, de herramientas informáticas, que me gustaría contaros cómo trabajamos, porque tengáis un ejemplo y por si os puede servir para el cuarto o como conocimiento general. Entonces, bueno, lo primero que voy a contaros es un poco un diagrama general de cómo se organizan nuestras aplicaciones y cómo se entrelazan para dar soporte, para cubrir ese flujo de gestión económico-presupuestaria. Entonces, lo que veis aquí es un esquema del sistema que llamamos Hermes, es el ecosistema de nuestras aplicaciones de gestión presupuestaria. Como veis, hay 4 cuadrantes donde tenemos la gestión, la contabilidad, la fiscalización y la firma electrónica. Estas son las piezas fundamentales de nuestros sistemas y bueno, ahí están los nombres de cada uno. En la parte de gestión tenemos Sorolla 2, es un sistema producido por la IGAE pero dirigido a los órganos gestores. Es el que vamos a ver en más profundidad, en el que me quiero centrar más, porque bueno, entre otras cosas porque soy responsable de su desarrollo, también de IRIS, y bueno, porque me parece interesante comentar un poco también la técnica que hay por debajo y las funcionalidades que tiene. Como digo, el ciclo de la gestión económica presupuestaria comenzaría aquí con las unidades tramitadoras, iniciando un expediente de gasto, y continuaría por el resto de los sistemas. IRIS se encarga de la fiscalización, por ejemplo, el control que realiza la IGAE sobre el gasto en la administración, lo voy a realizar basándose o con el soporte de la herramienta informática IRIS. Es el que utilizan en las intervenciones delegadas, para que nos entendamos, cuando tienen que fiscalizar, y también va a servir de pasarela, como veis en el diagrama de flechas, como enlace al sistema contable. Todos los documentos que tienen que terminar en la oficina contable van a pasar también por IRIS, bien para su revisión o simplemente como realizando unos pequeños controles antes de su comunicación. El último paso, por tanto, es la oficina contable, y donde van a quedar contabilizados los documentos que den soporte a la gestión económico-presupuestaria. Todo esto, la pieza que nos falta sería la firma electrónica. Todo esto hemos pasado recientemente, en los últimos años,
especialmente desde 2015, con un impulso muy importante a la tramitación electrónica, y el soporte a nuestra tramitación electrónica está basado en la firma electrónica. Todos los documentos deben tener firma electrónica para tener la misma validez que en papel, y una herramienta fundamental en este diagrama es el portafirmas. En nuestro caso el portafirmas tiene el nombre de Dozelweb, es el que utilizamos, y luego comentaré un poco su función. Todas estas herramientas se integran con servicios web. En el siguiente diagrama vamos a ver otra forma de representar un poco lo mismo, en el que voy a contar un poco un flujo de ejemplo para que se entienda mejor las relaciones de estas herramientas. La pieza que me falta en el centro es Docunet, es una pequeña herramienta de gestión que produce documentos contables. La he puesto aquí porque es importante destacar que no siempre tenemos herramientas integradas. En este caso, si utilizamos las herramientas de nuestros ecosistemas, todas las herramientas de la administración presupuestaria, vamos a tenerlo todo normalmente perfectamente integrado, y vamos a ser capaces de, como usuarios de una unidad de gestión económico presupuestaria, de tener una herramienta de soporte a este flujo que se va a ver muy automatizada y de una forma muy sencilla, integrada unas con otras. Cuando no tenemos una herramienta o no utilizamos una herramienta de este tipo, pues proporcionamos herramientas auxiliares. Por ejemplo, Iris proporciona servicios web para integrarse con cualquier otra herramienta de gestión. Docunet es una herramienta de ayuda que te permite generar documentos contables para que puedas enviarlos a Iris si no tienes un sistema de gestión detrás. Y bueno, este sería un poco el flujo. Para verlo de otra manera, como he comentado antes, quería comentaros, pues podemos hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de un expediente de gasto, o podemos hablar de una subvención, por ejemplo, normalmente va a empezar con una gestión por parte del órgano proponente, una parte administrativa, y que va a tener su reflejo en la parte económico-presupuestaria. Esto, normalmente la parte económica presupuestaria la va a realizar la unidad tramitadora. Estoy empezando, si veis, por la izquierda, y normalmente estos dos procesos van a tener su soporte en Sorolla 2. Sorolla 2 además se va a conectar, luego lo vamos a ver un poco más en detalle, con otras herramientas que dan soporte a la contratación, como son Plaza SP, AUNA, remisión de información al Tribunal de Cuentas y al registro de contratos, al registro público de contratos. El órgano de contratación también va a tener su misión en la herramienta Sorolla 2. También va a tener su herramienta de gestión, en la que va a poder coordinarse con la unidad tramitadora para la tramitación de este expediente de gasto. Antes comentaba la parte del portafirmas. El proceso a toda esta gestión va a necesitar de la firma electrónica de una serie de documentos. En este caso... Si quieres ver el puntero, que te veo... Vale, sí, por señalar... Ah, perfecto, muchas gracias. Por pasarlo, que te ven... Vale. Puntero... Debería ir. Bueno, con esto... Vale. Sí, bueno, mientras comprobamos, seguimos. Os decía que la parte de firma electrónica, que es fundamental para la tramitación electrónica, la vamos a hacer en cualquiera de nuestras aplicaciones. Es decir, el gestor que está trabajando con Sorolla 2 va a poder firmar en Sorolla 2, en Iris va a pasar exactamente lo mismo, el que fiscaliza, en SIC3, etcétera. Pero el portafirmas Dozelweb lo consideramos una herramienta fundamental, porque normalmente los responsables con firma son altos cargos que van a tener que firmar documentación. Lo que tratamos es de facilitarles al máximo la verificación, la comprobación de esa documentación y la firma electrónica, sin que tengan que pasar por cada una de las herramientas. Es decir, un alto cargo va a tener que firmar a lo largo del día pues temas de contratación, temas administrativos, temas de personal, de vacaciones, etcétera. Lo que no podemos pretender es que entre en una aplicación cada vez, busque el expediente correspondiente, los documentos y los firme. Para esto está el portafirmas, para presentarle la información de una forma, pues en asuntos separados, con sus documentos preparados para la firma, sus documentos anexos para revisión de documentación, y que lo tenga todo de una forma fácil y que la firma se optimice al máximo posible, porque es el negocio propio de esta gestión. Entonces, Dozelweb se presenta como herramienta opcional, como digo, porque podemos... A ver, muchas gracias. No, el puntero no funciona. Pero bueno, para pasar me puede servir. Como decía, se configura como una herramienta... Ahora sí que pasa. Es que es muy flojito el puntero. Sí, pero se ha ido la... Bueno, vamos a volver al teclado, creo. El puntero funciona, lo que pasa es que es muy flojito, yo creo. Si no, dale para ir para pasar. O tampoco. Está aquí el este. No, pero... No quiere, pues no quiere. Los medios hoy no...
Me apaño sin puntero, creo. Vale. Bueno, hablaba de DoceelWeb, en la parte superior. Bueno, creo que había terminado. Simplemente incidir en la importancia de esta firma electrónica para la gestión de los documentos y la importancia de separar la firma electrónica, la que tenemos dentro de la aplicación, y la que le presentamos al gestor responsable de firma, normalmente al alto cargo, que podemos presentársela de una forma más ordenada con un portafirmas. Hay bastantes portafirmas en la administración, no solo DoceelWeb, luego vamos, bueno, bastantes, hay varios. Vamos a ver luego cómo nos integramos con varios de ellos. Siguiendo con el circuito, en un momento determinado, este expediente que hemos preparado tendrá que pasar por la fiscalización, por el trámite de la fiscalización correspondiente a la intervención delegada, a la IGAE, a la intervención. En este caso, Sorolla 2 se va a comunicar con el sistema IRIS, que es el que va a utilizar el servicio de fiscalización. El servicio de fiscalización va a realizar las comprobaciones oportunas en este sistema y normalmente terminará también con un documento firmado que el interventor, como veis arriba, puede firmar también en DoceelWeb o dentro de IRIS. Y por último, estas operaciones dentro del expediente de contratación darán lugar a un documento contable que tendrán que ser contabilizados. También la comunicación entre Sorolla 2, IRIS y la oficina contable va a estar automatizada en este sistema y vamos a tener el envío de documentos con la tramitación electrónica a la oficina contable, pues con una simple pantalla de envío muy sencilla de gestionar. Una vez que estén en la oficina contable van a poder contabilizarse. Si necesitan firma electrónica, algún documento también lo hará o bien en DoceelWeb o bien en SIC3. Normalmente no, con los documentos contables no es necesario. Y bueno, por último tenemos una parte muy importante de este esquema, que es FACE, que vamos a ver luego más en detalle, y toda la parte de facturación electrónica. Luego lo vamos a ver, como digo, que se enlaza también con la parte contable, con el sistema SIC3 y con todos los demás, como veremos, porque la factura tiene que circular a lo largo de todos los elementos de este circuito. Hay una pieza central aquí que me gustaría comentar, es el gestor documental que tenemos, que se llama SGIFE, que normalmente no se ve, es una pieza interna, no está de cara al usuario, pero es el que da soporte a todas nuestras funciones de firma electrónica, de conservación de documentos firmados, bueno, ampliación, conservación a formatos longevos, etcétera, y nos sirve para dar soporte a todas estas comunicaciones, en cuanto a que los documentos no viajan entre nuestros sistemas, sino que están todos almacenados en el mismo sistema y lo que viajan son apuntadores a los documentos. Esto hace que todas estas transiciones de documentos hacia un lado y otro sean mucho más sencillas, mucho más ligeras, no están viajando los documentos. Y bueno, este es el circuito de nuestras aplicaciones. No lo he comentado antes, pero interrumpidme en cualquier momento, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, vale. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y presentarnos todo cómo funciona el IGAE y las herramientas que usa. Viendo el diagrama que nos está presentando, veo una pieza que, bueno, no sé si es que por el detalle de lo que pone no está o es que no lo entiendo, pero veo que falta, digamos, para juntar todas las piezas del puzzle, la parte de lo que es el presupuesto, digamos, porque todo al final estará linkado con la aprobación del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado del año en curso, ¿no? Porque cualquier tema de contratación, cualquier tema de aprobaciones, evidentemente tiene que corresponderse con ello, ¿no? ¿Cómo encaja? Sí, es una pregunta interesante. La herramienta, por una parte tenemos la herramienta de elaboración de los presupuestos. Esa herramienta no está en mi subdirección, corresponde a la Subdirección General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios, y realmente no encajaría en este puzzle, sino en un paso previo. El paso previo es la elaboración de los presupuestos y su preparación para aprobación. Ahora, como todos sabréis, estamos en ese momento, en la aprobación de los presupuestos por parte de las Cortes. Una vez aprobados, la carga de esos presupuestos sí que se realiza en SIC3, y es SIC3 el sistema contable es el que tiene todo ese presupuesto cargado y es que es la base para todo este ciclo de gestión económico presupuestaria. Por otra parte, en Sorolla 2 también se carga el presupuesto de cada órgano gestor. Luego veremos, en la siguiente diapositiva veremos la estructura y veremos que cada órgano gestor tiene, digamos, una independencia presupuestaria, o por decirlo de otra manera, gestiona una parte de los presupuestos. Eso se va a cargar en Sorolla 2, va a ser cada órgano gestor el encargado de cargarlo y, como tú decías bien, va a ser el paso inicial para todo el ciclo de gestión económico presupuestaria. Y por último, hay un último paso que es el cierre anual de presupuestos. Bueno,
en medio tenemos los controles de ejecución presupuestaria que se van a hacer tanto en Sorolla 2 por parte del gestor como en SIC 3 a nivel global. Y por último el cierre, igual, se va a hacer en Sorolla 2 por parte de gestión, el cierre anual de presupuestos en Sorolla 2 por parte del gestor y en SIC 3 por parte de la oficina contable. Entonces hay una doble vertiente en estos dos sistemas. Como decía, no lo he dicho antes, al final vamos a tener un turno de preguntas, pero si queréis interrumpirme en cualquier momento sin ningún problema. Bueno, pasando entonces a comentar un poco más en detalle Sorolla 2. Luego vais a tener las transparencias, con lo cual no voy a pararme en leer cada punto, porque bueno, lo vais a tener luego a vuestra disposición, sino que voy a ir comentando un poco por encima. Entonces, pasando al detalle de lo que es Sorolla 2, Sorolla 2 es un sistema ofrecido por la IGAE para los órganos de gestión. Esto es un poco extraño. Normalmente la IGAE hace sistemas de control, pero en este caso estamos haciendo un sistema de gestión. No es que sea un poco extraño, sino que tiene una intención. La intención de la IGAE en este caso es ofrecer este sistema para favorecer la normalización de los procedimientos de gestión presupuestaria. Si tenemos distintos sistemas de gestión en cada sitio, lógicamente los procedimientos van a ser diversos. Con este sistema lo que pretendemos es que el procedimiento de gestión del gasto se unifique en los distintos ministerios y organismos y podamos tener unos procesos lo más homogéneos posible. Esta es la intención de la IGAE y es lo que favorece el sistema Sorolla 2. Es un sistema que proporcionamos como un servicio en la nube a distintos organismos y que ha sido declarado servicio común en la estrategia TIC. Esto supone pues bueno, la obligatoriedad de su uso en todos los ministerios y de hecho ya estamos presentes en la mayoría, en todos los ministerios, excepto Defensa. Estamos presentes de una forma u otra. Digo de una forma u otra porque no en su totalidad todos los ministerios lo autorizan, sino que, como veremos luego, la estructura de Sorolla 2 por órganos gestores pues permite que alguna parte del ministerio esté ya implementada y otra no. Entonces, esa es la situación actual. Vamos avanzando a buen paso, en mi opinión, hacia una implementación más amplia y, bueno, la idea de la Comisión de Estrategia TIC es que al final se utilice como herramienta de gestión en todos los ministerios y organismos de la AGE. Este es el modelo organizativo de Sorolla 2 y es lo que comentaba antes. Tenemos el punto central, digamos, sería el órgano gestor, que es el que está aquí en el nivel intermedio, que es el que tendría esa autonomía presupuestaria. Va a cargar sus presupuestos en Sorolla 2, va a gestionar sus presupuestos, seguir la ejecución presupuestaria y cerrar el año, y luego va a tener diferentes unidades tramitadoras que van a realizar la gestión del día a día, de los diferentes expedientes, la caja, etcétera. El órgano gestor, por tanto, es el que tiene esa autonomía de presupuestos, como decía, pero por encima puede haber, normalmente en los ministerios va a corresponder a la subsecretaría o a una secretaría de Estado o en algunos casos a una dirección general. Pero por encima siempre tenemos pues a la dirección del organismo autónomo o al propio ministerio. Para eso tenemos una función especial que es el Centro de Información de Gestión Presupuestaria, con las siglas aquí CIGP, que va a aglutinar la información de diferentes órganos gestores en unos mismos, en unas mismas pantallas y listados para que podamos, por ejemplo, comprobar el estado de ejecución presupuestaria de un ministerio al completo, considerando sus diferentes órganos gestores. El órgano gestor, por otra parte, va a poder repartir su presupuesto entre las diferentes unidades tramitadoras y establecer incluso limitaciones. Eso es algo opcional que en algunos casos funciona, en algunos ministerios funciona de esta manera. Esta es la estructura básica de Sorolla 2. Esta estructura es muy generalista porque tiene que ser así. Se tiene que adaptar, Sorolla 2 es un sistema de gestión que se tiene que adaptar a las diferentes formas de gestión que existen en los ministerios y a las diferentes estructuras que vamos a tener en tanto en ministerios como organismos. Con lo cual, a veces es complicado adaptar el modelo cuando llegamos a un organismo concreto, pero bueno, hasta ahora hemos tenido éxito y somos lo suficientemente flexibles para llegar a todos los diferentes tipos de estructura, digamos, que nos vamos encontrando. En cuanto a las funcionalidades que ofrece Sorolla 2, pues aquí la verdad es que me podría extender muchísimo. Ya me recomendaron en una presentación anterior que abreviara y la verdad es que voy a intentar ser breve. Las funcionalidades son muy amplias. Por ir pasando rápidamente, ya he comentado que el órgano gestor va a tener esa funcionalidad de seguimiento presupuestario, inicio y cierre del presupuesto. Tenemos una gestión de expedientes de gasto. Hay una gestión de caja que incluye pues la caja pagadora, incluye comisiones de servicio, incluye comunicaciones y también tramitación electrónica en algunos trámites de caja. Hay una gestión de inventario que estamos ahora extendiendo bastante y que
entendemos que en un futuro próximo va a ser herramienta obligatoria también para los diferentes ministerios la gestión del inventario a través de la herramienta de Sorolla 2. Tenemos, bueno, gestión de todos los documentos contables que tiene que generar el gestor, los puede realizar la herramienta, gestión presupuestaria en el sentido que decía antes de cierres, seguimiento de la ejecución y aperturas, carga del presupuesto. La tramitación electrónica es una de nuestras grandes bazas en cuanto a funcionalidad, porque permite esta integración que comentaba al principio de una forma muy sencilla. Si se utilizan otras herramientas de gestión, esa integración va a ser, va a haber que realizarla en cada herramienta por separado con un desarrollo complejo. Aquí lo tenemos todo integrado y tenemos la ventaja de estar en la misma casa, por decirlo de alguna manera, que el resto de aplicaciones con las que hay que integrarse, como SIG3, Iris, etcétera. Tenemos un módulo de gestión de subvenciones bastante reciente, que incluye comunicación con la base de datos nacional de subvenciones, que es un trámite obligatorio para esta gestión. Tenemos nuevos desarrollos de órgano proponente y órgano de contratación para ampliar nuestras funcionalidades al lado de la contratación. Lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Y bueno, tenemos funcionalidades de administración, organización, gestión de usuarios. En este caso, decir algo que me parece importante es la gestión de usuarios es totalmente descentralizada. Tenemos un modelo en la nube, luego abundaré un poco sobre el tema. Tenemos un modelo en la nube en el que la responsabilidad sobre los datos está distribuida, es decir, cada gestor es responsable de sus datos, por lo tanto también es responsable de administrar los usuarios y los permisos de quién accede a qué información. Tenemos una parte muy importante de comunicaciones, como hemos visto antes, y que este es el único punto en el que me voy a extender un poco en la siguiente diapositiva. Y tenemos un nuevo módulo que está en desarrollo todavía, que se llama Sorolla 2 Plus, lo hemos llamado así, para gestión de ingresos. Luego comentaré este modelo de desarrollo en particular, porque estamos haciendo algo nuevo, que es desarrollo colaborativo con otra entidad, y luego comentaré un poco este tema que me parece interesante en la parte técnica. En cuanto al apartado de comunicaciones, que es el que decía que me iba a extender, nos parece algo fundamental. Un sistema de gestión para la tramitación electrónica tiene que tener comunicación con el resto de aplicaciones de todo el ecosistema de la AGE para ofrecer al usuario pues todas las facilidades que conlleva esta integración. Es decir, no tener que repetir la información, evitar los fallos asociados a esa grabación doble de la información en dos sistemas distintos. Estas comunicaciones nos parecen fundamentales para evitar este tipo de problemas y facilitarle la gestión a los usuarios. Entonces, bueno, como ya he mencionado la integración con Iris y SIG3, mencioné antes también el caso del portafirmas Docelweb, que es nuestro portafirmas, pero nos integramos también con otros. Por ejemplo, el PAC del Ministerio de Industria y el portafirmas de la SGAT. Estamos integrados de forma que si un responsable de la firma decide utilizar el portafirmas de la SGAT, desde Sorolla se le pueden enviar documentos a ese portafirmas y recibirlos firmados. Nos integramos con la base de datos nacional de subvenciones dentro del módulo de subvenciones, también con Canoa, que es la herramienta de control de costes. Recientemente con la herramienta AUNA, es la central de compras para las compras centralizadas. Y aparte de estas comunicaciones directas mediante servicios web, pues promovemos el intercambio de información con ficheros de intercambio, por ejemplo con el Tribunal de Cuentas, con la Agencia Tributaria, Seguridad Social, etcétera. Siempre que sea posible una transmisión automática mediante servicios web, intentamos ir a eso. Cuando no es posible porque el otro lado no lo ofrece o porque todavía no hemos sido capaces de realizar el desarrollo, acortamos, digamos, tomando la vía rápida de generar un fichero de intercambio que el usuario puede descargar y subir. No es lo ideal, pero soluciona la mayoría de los casos de una forma rápida. Este es el último punto. Bueno, antes he mencionado... Este proyecto, quería hacer una pequeña mención a las diferentes responsabilidades de quien. Antes he dicho, la IGAE desarrolla este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso y está repartida la responsabilidad entre distintas subdirecciones. Yo estoy en la Subdirección General de Aplicaciones y Contabilidad y Control, responsable del desarrollo, pero tenemos también la Subdirección General de Explotación, responsable de permitir el funcionamiento de esta aplicación, ofreciéndola como sistema en la nube, y la participación muy importante, la responsabilidad de la Oficina Nacional de Contabilidad, la División 1, que tiene una gran implicación en el soporte funcional al proyecto. Esto es básico y me parece muy importante en cualquier tipo de proyecto informático. La implicación de la parte funcional
de los usuarios, de los responsables funcionales en el proyecto, es básica para llevar a buen puerto cualquier proyecto informático. En este caso los tenemos estamos trabajando codo a codo con ellos, y yo creo que ha sido una de los puntos fuertes de Sorolla 2, esta implicación de la Oficina Nacional de Contabilidad como responsables funcionales. Por otra parte, antes me refería al modelo que ofrecemos en la nube y la responsabilidad sobre los datos. El usuario siempre es responsable de los datos, no el usuario en sí, sino el organismo usuario, y va a tener una figura de responsable de fichero que va a ser quien apruebe los accesos, y un administrador de base de datos que los implemente. Bueno, hay una aplicación para gestionar todo esto, y como decía antes, la administración de usuarios es totalmente descentralizada, y bueno, hay un convenio de colaboración para utilizar Sorolla 2. En la implantación del sistema, antes hice referencia a que tenemos que adaptar la estructura que ofrecemos desde Sorolla 2 a las diferentes formas de funcionamiento. Esto tiene las dos caras. También la organización se tiene que adaptar en parte sus procedimientos a la forma de funcionar de Sorolla. Esto va en línea con lo que decía al principio de que Sorolla 2, una de las intenciones, uno de los objetivos que tiene la IGAE al ofrecer este sistema es favorecer la normalización de los procedimientos. Esto quiere decir que cuando vamos a llegar a un ministerio nuevo, a un órgano gestor nuevo, y vamos a implantar Sorolla 2, tienen que estar dispuestos a cambiar sus procedimientos para adaptarse a la forma de funcionamiento de Sorolla 2. Les va a dar luego muchas facilidades, pero implica cierto cambio. Ya sabéis que la resistencia al cambio es un problema que nos vamos a encontrar siempre en todos los sistemas informáticos, y bueno, aquí tenemos un modelo o un método de implementación bastante complejo, bueno, con una serie de reuniones, una consultoría y una formación previa para que las organizaciones, esta transición sea lo más cómoda, lo más fácil posible. Es decir, intentamos dar todo el soporte y toda la ayuda que podamos a la transición. Bueno, con esto termino un poco la parte, digamos, centrada en Sorolla 2. Quería tocar también en tema de contratación electrónica, donde también va a estar implicado Sorolla 2, pero entran muchos otros sistemas. Aquí tenemos una representación de los datos que manejamos en Sorolla 2 y cómo se relacionan para este aspecto de contratación electrónica con los diferentes sistemas. En Sorolla 2 tenemos el expediente presupuestario, que como mencionábamos antes con la pregunta del compañero, es la base de todo. El presupuesto va a estar siempre en la base de cualquier expediente. A partir de ahí tendremos unos datos administrativos que van a rodear, o que son los datos presupuestarios serían un subconjunto de estos datos administrativos, y luego vamos a tener unos agentes que son el órgano de contratación, el órgano proponente y el órgano gestor con la unidad tramitadora, que van a gestionar todos estos datos. Para realizar la contratación de forma totalmente electrónica necesitaremos comunicación con una serie de sistemas. Sorolla 2 va a ser el núcleo donde se va a comenzar y a realizar esta contratación, o nosotros lo vemos como el núcleo, pero hay otros sistemas, digo nosotros lo vemos porque claro, tengo una visión parcial, otros agentes verán otros sistemas como su punto de inicio y de final, ¿no? Entonces vamos a intentar dibujar esto en este y las siguientes transparencias. Tenemos comunicación con IRIS SIC3, como he dicho antes, para fiscalización y contabilidad. Tenemos comunicación con AUNA para compras centralizadas, la central de compras. Tenemos comunicación con Place SP para la gestión de las ofertas, de los documentos de contratación, recepción de ofertas en el documento administrativo y el documento presupuestario, y intercambio de documentación, pliegos, etcétera. También habrá una revisión al Tribunal de Cuentas. Y hasta ahí, todos esos cuadros que están en verde es lo que ya tenemos cubierto. Ya tenemos comunicación con estos sistemas. Ya está funcionando, digamos, a día de hoy con Sorolla 2. ¿En qué estamos trabajando? ¿Cuáles son los pasos que consideramos que nos quedan para dar una cobertura total a esta funcionalidad de contratación electrónica? Bueno, pues tendríamos el registro público de contratos, al que los órganos gestores tienen que remitir información de todos los contratos establecidos por la Administración. Está en desarrollo la comunicación con el registro público de contratos. Corenet es la herramienta de la IGAE también para la comprobación material de la inversión, lo que normalmente conocemos como las recepciones. Al terminar el expediente hay que hacer el acto de comprobación material de la inversión, y para eso necesitamos toda la información del expediente, pues también tendremos que comunicarnos con ellos para terminar este ciclo de contratación electrónica. Y por otra parte vamos a recibir informes tanto de la Abogacía del Estado
como de la Secretaría General de Administración Digital para poder, en un momentos determinados del flujo de contratación, para poder continuar adelante. Todo esto vamos a tener que ser capaces de integrarlo dentro del flujo de desarrollados. Como digo, estas últimas 4 partes están en desarrollo. Vamos a ver esto de otra forma, con un esquema un poco más complejo de cómo funciona este flujo de contratación. Aquí tenemos los actores pintados arriba: el órgano proponente, la unidad tramitadora, el órgano de contratación y, bueno, otros 2 sistemas como Plaza SP y otros en estas 2 columnas a la derecha. Como veis, vamos a empezar siempre con una memoria, y normalmente el que va a iniciar el expediente es el órgano proponente. Toda esta funcionalidad ya está incluida, pues, por ejemplo, dentro de Sorolla 2, o ahora vamos a ver dentro de otros sistemas. Con una memoria iniciaremos el expediente, y por parte de la unidad tramitadora, en la parte de gestión económico-administrativo, pues habría un documento RC, un documento contable RC que va a tener que gestionar. Aquí, en esta dimensión, digamos, en esta vista del flujo, no hemos incluido comunicación con otros sistemas dentro de ese flujo económico-administrativo, pero ya he comentado antes que este RC tendría que ir a fiscalización y a contabilidad, ¿de acuerdo? Todos los documentos contables tendrán que pasar por ese ciclo que hemos visto antes, que no está representado aquí por presentar otra vista. Por parte del órgano de contratación, una vez contabilizado ese RC, vamos a tener un pliego de prescripciones técnicas, un pliego de cláusulas administrativas particulares y una serie de informes que va a haber que recabar para dar continuidad a la contratación, por ejemplo, del servicio jurídico en este caso. Con la propuesta de gasto y con el documento A contable vamos a pasar a la siguiente fase. Una vez aprobado el expediente, tendremos una serie de trámites que realizar en Plaza SP. El anuncio previo, el anuncio de licitación y la publicación de los pliegos. Todo esto lo va a hacer Plaza SP desde su plataforma. En general, luego lo vamos a ver en otra diapositiva posterior, todas las comunicaciones hacia el exterior, hacia el exterior de la administración, las va a realizar, van a estar centralizadas en Plaza SP. También, por ejemplo, la publicación en los diarios oficiales, el Diario Oficial de la Unión Europea y el BOE, según sabéis las limitaciones de importe y otras, va a tener que ir a un diario u otro esa publicación. También se haría a través de Plaza SP. Hay un punto en el que vamos a recibir las ofertas, bueno, con la garantía y los certificados de Agencia Tributaria y Seguridad Social necesarios, a través de Plaza SP, donde tendremos esas ofertas, las vamos a tener que incorporar al expediente del órgano de contratación. Esas ofertas recibidas de los diferentes contratistas que se presentan a la adjudicación. Esto va a terminar, este proceso por parte del órgano de contratación va a terminar en una adjudicación. Ese anuncio de adjudicación también a través de Plaza SP tendrá que ser publicado en los boletines, y luego una formalización y un documento de. El anuncio de la formalización y el registro del contrato, el Tribunal de Cuentas que hemos mencionado antes, todos estos pasos se darán también a través de la plataforma Plaza SP, y seguiremos con el trámite administrativo. Una vez dentro del contrato, comenzará el trámite administrativo de ejecución del contrato y seguimiento. Esto va a terminar con una vuelta al circuito económico presupuestario con la factura. Una vez que el proveedor emita factura, vamos a tener que dar conformidad a esa factura, y de esto se va a encargar la unidad tramitadora y el órgano proponente. El órgano proponente dará conformidad a los trabajos, y la unidad tramitadora del expediente va a dar conformidad al documento OK para el pago con la factura. Esto me ha parecido interesante destacarlo, y he ampliado este último ciclo de la gestión de la factura en esta diapositiva. ¿Por qué me parece interesante este último punto? Bueno, la gestión de la factura al final ha sido la que ha dado un gran impulso a la contratación, a la tramitación electrónica. Creo que tenemos una pregunta. Me paro antes de explicar esto. Sí. ¿A la anterior? ¿Es de la anterior? Vale. Mi pregunta va por lo siguiente. Este esquema que pones del flujo de contratación es, digamos, ya está implantado en todos los departamentos ministeriales, está por implantar, y la que digamos un poco más interesante para nosotros en el cuarto examen, o la que pienso que es más interesante, este Plaza SP, por ejemplo, y a una que has dicho que es sobre centrales de compra, sí, ¿están disponibles para reutilización? O sea, para, por ejemplo, si la queremos reutilizar en algún sistema que nos propongan para acceder a la central de compra o para acceder a la publicación de los anuncios de licitación, etcétera, ¿está disponible para utilizarlo o es solamente a nivel de la IGAE? Sí, me parece muy interesante la pregunta, porque quizás se me haya pasado a mí explicarlo suficientemente.
A ver, primero decías si esto ya está implantado, creo que era la primera pregunta, si esto ya está implantado en todo. Entendí que ya estaba, Sí. entendí que ya estaba implantado. Sí, con matices. Te entendí que ya estaba implantado o que estabais yendo, o sea, Sí. que lo seguíais implantando en los ministerios Hay y que tenían distintas- que incluso que hacer algunos cambios en sus procedimientos. Ujú. Bueno, ante todo igual muchas gracias Sí. por la conferencia porque nos ayudó mucho, Y la pregunta básica es esa de la reutilización, o sea, si es posible reutilizar de alguna manera, o sea, o acceder a utilizar Plaza SP a una u otros que consideres que son interesantes para esto. Intento contestar a las dos. Respecto a la implantación, los sistemas están implantados, lo que tanto Sorolla 2, que sería toda esta parte de flujo de contratación, Sorolla 2 y 3 Iris, que son los que contaba antes, sería toda la parte de la izquierda, como Plaza SP y otros están funcionando. Quizás lo que nos falta es comunicación entre ellos al objeto de no tener que duplicar la entrada de información. Es decir, todos los órganos de la administración lo están utilizando, evidentemente con mejoras. Plaza SP va a sufrir un cambio grande con la nueva ley de contratos, por ejemplo, que está por venir, pero ya están funcionando. ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría esas partes de comunicación que mencionaba en la parte anterior. ¿Para qué nos sirve esta comunicación? Bueno, para que todos estos flujos sean automáticos y no tenga el usuario que muchas veces sacar información del sistema y volcarla en otro, ¿de acuerdo? Muchas veces incluso de forma manual. Hacia eso es a lo que vamos, a que todo esté integrado y circule, pero funcionar están funcionando. Con esas, digamos, aquí podríamos pintar líneas rotas cuando no hay una comunicación integrada, automática o mecanizada. Y en cuanto a la segunda pregunta, si es posible reutilizarlo, sí, de hecho, Plaza SP no es un sistema de la IGAE, Sorolla 2 está a disposición de todos los ministerios y aquí no hablamos de reutilización, sino de software as a service, es un esquema de uso de un sistema en la nube mediante firma de convenio y está a disposición de toda la AGE, ministerios y organismos autónomos. Plaza SP, igual, es un sistema que deben utilizar todos los ministerios para publicación de anuncios, los boletines oficiales, etcétera. Entonces, no hablamos AUNA es otro sistema de la central de compras que ahora comento. Aquí tampoco hablamos de reutilización, sino también de servicio en la nube, que pueden utilizar todos. La verdad es que últimamente, en los últimos años, hemos tendido a eso, ¿no? A servicios en la nube proporcionados por algún organismo que puede utilizar el resto, más que reutilización como la entendíamos anteriormente en el sentido de instalar el mismo software en distintos entornos. AUNA es un sistema que todavía no está en producción, que lo va a estar próximamente, de la central de compras. Actualmente se llama, a ver si podéis ayudarme aquí, Conecta Centralización, exactamente. Actualmente se llama Conecta. Esto, perdonadme por el lapsus, pero como estamos en desarrollo, ya estamos trabajando con la siguiente versión que se va a llamar AUNA y va a ser presentada próximamente, así que ya os he dado la primicia. Pero bueno, Conecta Centralizado es el sistema actual que utilizan los ministerios para compras centralizadas, pues en catálogo. Igual, es un sistema en la nube, te conectas con tus credenciales y lo puedes utilizar. Entonces tampoco hablamos de reutilización en ese sentido, sino de software as a service. Creo que con esto contestaba la pregunta. Muy bien. Quería pasar a comentar la parte de factura electrónica y decía que me parece interesante comentar este aspecto porque realmente la ley de factura electrónica de 2015 ha supuesto un revulsivo en la tramitación electrónica. Donde antes nos costaba mucho pasar del papel al electrónico, pues por lo que comentaba antes, por la resistencia al cambio y por la inercia de que todos los trámites y todos los procedimientos estaban pensados en papel, pues la factura electrónica ha venido a romper un poco con eso y a prácticamente presentar el procedimiento electrónico, la tramitación electrónica de todo el expediente como la forma natural de gestionarlo. Digamos que desde ese año, desde 2015 desde que entró en vigor la ley es de 2013, entró en vigor en 2015, el aumento en tramitación electrónica ha sido muy grande en la tramitación de los procedimientos de gestión económico-presupuestaria. Entonces, bueno, quería comentar un poco este ciclo de factura electrónica porque, porque entiendo que os puede servir como conocimientos y porque me parece fundamental entenderlo desde el punto de vista del gestor, del que está dentro y también del que está fuera, esa figura que ponemos ahí, que sería el contratista con la administración, el que le presenta una factura a la administración.
Para empezar tenemos una pieza clave que es FACE. FACE es el portal de entrada de facturas electrónicas en la Administración General del Estado. Esto representa un cambio tremendo respecto a lo que había antes. Antes teníamos que cada contratista tenía que dirigirse a su gestor y presentarle la factura. Ahora tenemos un punto único en Internet al que puede dirigir las facturas para toda la Administración. Esas facturas tienen que ir dirigidas correctamente con unos códigos específicos, son los códigos DIR3 que utilizamos para direccionamiento en la Administración, pero si ponemos esa dirección correctamente y utilizamos el formato FacturaE, un formato publicado por el Ministerio de Industria junto con el Ministerio de Hacienda, que os animo a revisar, si utilizamos ese formato FacturaE con la firma correspondiente y el formato es válido, pues podremos presentar esa factura. FACE lo que va a hacer es darle al proveedor un certificado, un justificante de presentación de factura. Esa factura se va a registrar en el registro electrónico central, que es la pieza que tenemos arriba, y también se va a registrar mediante comunicación con SIC3 en la oficina contable correspondiente, en el registro central de facturas. Este registro central de facturas va a comunicarse tanto con FACE y con el proveedor como con el gestor interno. Toda esta redirección que hacemos a partir de ahora, hay una oficina contable por ministerio, entonces ya FACE va a tener que discriminar a dónde la envío. Toda esta dirección, como digo, se hace en base a los códigos DIR3. Hay que especificar código DIR3 de la oficina contable, el proveedor tiene que especificar código DIR3 de la oficina contable, del órgano gestor y de la unidad tramitadora para que seamos capaces de realizar este encaminamiento de forma automática. Esto da lugar a que se va a registrar la factura, como digo, de forma automática en el RCF, se va a poner una fecha de registro y un comprobante de registro que va a tener el proveedor para tener una garantía de que su factura ya está registrada de forma fehaciente en la Administración. Si os acordáis, hace unos años, cuando en los años de la crisis se hablaba mucho de esto de las facturas en los cajones. Bueno, pues esta pieza viene a evitar ese tipo de problemáticas, que haya facturas que se desconocen o que no están registradas o que no están adecuadamente tratadas. Aquí tenemos un registro central de todas las facturas de la Administración. Estas facturas se van a comunicar desde el RCF a un sistema de gestión. En nuestro caso hablamos de Sorolla, pero podría ser otro sistema de gestión. El sistema de gestión va a retirar las facturas y es el órgano gestor el encargado de dar conformidad a esas facturas. ¿Qué implica dar conformidad a la factura? Pues ver si realmente se han hecho los trabajos y la factura corresponde a lo que tiene que cobrar el proveedor, lo que se tiene que facturar. Y iniciar la tramitación para el pago de esa factura. Eso será responsabilidad del órgano gestor con el ciclo que hemos visto antes, los documentos contables de pago, etcétera. Una vez hecho eso, el documento OK de pago se va a contabilizar en el sistema contable, que será el encargado de realizar el pago. Esta contabilización del documento OK y realización efectiva del pago se va a comunicar a la oficina contable y al proveedor. De hecho, a través de la oficina contable, FACE y al proveedor. De hecho, el proveedor, el que presente una factura a la Administración, va a tener una comunicación inmediata de todos los pasos por lo que va pasando, valga la redundancia, su factura, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la factura se acepte, le va a llegar una comunicación, bueno, primero cuando ha sido registrada, cuando se acepte por el órgano gestor o la unidad tramitadora, cuando se contabilice el documento OK de pago y cuando se ordene materialmente el pago. Esta comunicación nos permite, por una parte, al proveedor, bueno, pues podéis imaginaros que le da mucha seguridad tener esa comunicación de cómo va su factura sin tener que estar preguntando el famoso cómo va lo mío. Lo hemos automatizado ya totalmente y va a tener una información directa a su buzón. Por otra parte, para la AGE nos da una capacidad de controlar plazos de pago, estadísticas de cuántas facturas tenemos sin pagar y cuánto tardamos en pagar y dónde se retrasan los pagos, pues mediante el análisis de toda esta información que tenemos en el registro contable de facturas. Entonces, bueno, ha supuesto un gran avance en la tramitación. Además, al ser una factura electrónica, permite que toda la gestión económico-administrativa de la que hemos hablado en las diapositivas anteriores se realice de forma electrónica. Y bueno, este es el ciclo que quería comentaros de factura electrónica. Además, se me olvidaron los dos últimos puntos. Esta información centralizada permite emitir requerimientos periódicos o un informe trimestral con plazos de pago a cada órgano gestor. Es decir, desde la oficina contable le van a decir al gestor cuánto está tardando en pagar y le van a requerir información en caso de que haya un retraso en un pago. Con lo cual hay un doble control de los plazos de pago. Antes hablaba también de la relación entre Plaza SP y Sorolla 2
Me preguntaba si estaba totalmente implementada. Bueno, pues aquí lo vemos de otra manera dibujado esa relación. Y aquí hacemos esta división entre front office y back office. Front office en cuanto a lo que va a ver desde fuera, y Plaza SP en este caso se va a encargar de la mayoría de las comunicaciones externas. Y cuando hablo de externas, hablo de externas a la AGE, a la administración. En este caso con las empresas, por ejemplo, tanto el órgano de contratación como las mesas de contratación van a tener su funcionalidad en Place, van a poder acceder al sistema y realizar sus trámites, y también las empresas van a poder aportar documentación y recibir información del estado del procedimiento de contratación mediante Place SP. Place SP se va a comunicar con Rolece, Agencia Tributaria, los boletines oficiales, como hemos dicho antes, y va a emitir toda esa información, sobre todo dirigida al exterior, mientras que Sorolla 2, como el back office, va a ser la herramienta de gestión que van a utilizar también el órgano de contratación, pero sobre todo el órgano gestor y la unidad tramitadora en la tramitación interna de ese procedimiento. Aquí hablamos de expediente contractual y presupuestario. Por su parte, Sorolla 2 va a también comunicarse con distintos sistemas, remitiendo información al Tribunal de Cuentas, al Registro Público de Contratos, para la contabilización y fiscalización IRIS 3, como hemos comentado, etcétera. Entonces, estas son los dos grandes elementos del flujo de la contratación electrónica, Plaza SP y Sorolla 2. Sí. ¿Plac SP permite realizar subastas electrónicas o procedimientos más avanzados o simplemente la tramitación en sí? Está en la nueva ley de contratos, si no me equivoco, y lo permitirá. Que yo sepa, a día de hoy todavía no, pero está previsto. Esto porque la nueva ley, las nuevas directivas de la Unión Europea relacionadas con la contratación electrónica, las famosas de 2014, la 23, 24, 25, obligan a realizar este tipo de trámites, ¿no? Tenemos una ley de contratos que que va a salir próximamente, o que esperamos que salga. Sí, la que está en trámites. Bastante el panorama. En ese sentido, Plaza SP tendrá que actualizarse para dar soporte a todos los requisitos de esta ley. Gracias. Vale, pues entramos en la segunda parte de la presentación. Hasta aquí hemos hablado de los sistemas de gestión económico-presupuestaria y de la contratación electrónica, y ahora os quería comentar un poco de, pues nuestro trabajo interno, cómo hacemos las cosas, cómo funcionamos, y un poco de tecnología, que es también lo que más nos gusta a todos, y bueno, quizás donde me encuentre más cómodo contando esta parte. Bueno, os quería, básicamente lo que os voy a contar es cómo desarrollamos los sistemas en la IGAE, todos los elementos que tenemos, pero bueno, entiendo que lo que voy a contar se puede aplicar a la gestión de cualquier sistema de información. También hay elementos comunes que aplican a todos los desarrollos de otros ministerios, que compartimos con otros ministerios, pero bueno, simplemente la nota de que lo que voy a contar es específico de cómo desarrollamos en la IGAE. Entiendo que hay muchas partes comunes, como digo. Por ejemplo, esta primera, pues arquitectura estándar en 3 capas, estamos hablando de herramientas en la nube, herramientas web, una capa de presentación de aplicación de base de datos, capa de presentación, capa de aplicación y capa de base de datos, y bueno, acceso de los usuarios a través del navegador. Esto entiendo que está bastante extendido, y así es como hacemos nuestras aplicaciones internamente. Por debajo, ¿qué tenemos por debajo? Bueno, pues en la IGAE o en nuestra subdirección tenemos un framework Java que nos permite desarrollar aplicaciones de una misma manera. Todas las aplicaciones están desarrolladas con el soporte de este framework. Nos proporciona una arquitectura común que podemos seguir y facilidades para el desarrollo. Este elemento, que bueno, en sí no tiene mayor importancia, quiero decir, no tiene mayor importancia porque es algo que utilizamos en una subdirección de la administración, no es general ni nada de eso. Pero lo comento aquí porque la idea sí que me parece muy interesante. El hecho de que en una gran organización de desarrollo tengamos un framework común, que cuando un desarrollador llega allí, si conoce el framework puede pasar de un proyecto a otro. Igual para los jefes de proyecto, los funcionarios que puedan pasar de un proyecto a otro teniendo el conocimiento de que todas las aplicaciones funcionen igual, me parece muy interesante y algo a promover dentro de la administración. Por eso quería comentarlo. Como digo, más que el detalle del framework sí, la idea de tener este framework de desarrollo. Por supuesto, no vamos a reinventar la rueda, y el framework está basado en una tecnología estándar en el mercado como es Spring. Desarrollamos en Java, con lo cual Spring nos ofrece ya pues todas las
todas las herramientas básicas que vamos a necesitar y no tenemos que reinventar nada. Nuestro framework está basado en Spring y lo que hace es potenciar un poco y sobre todo homogeneizar los servicios comunes que usamos en informática presupuestaria. Por ejemplo, tenemos un single sign-on para los usuarios, todos los usuarios externos que pueden ser de cualquier parte de la administración, como he dicho. Bueno, pues lo interesante de este framework es que le va a evitar a las aplicaciones tener que integrarse cada una de ellas con el single sign-on. El framework ya lo hace, con lo cual la aplicación va a tener que usar los servicios de una forma muy sencilla. Igual para correo, redes, seguridad perimetral, luego vamos a ver servicios web, la seguridad de servicios web, etcétera, gestión documental, etcétera. Bueno, tenemos, como digo, más de 20 aplicaciones que usan los servicios del framework. He comentado el módulo de Single Sign-On corporativo, tenemos una serie de módulos comunes. Bueno, pues este Single Sign-On, tanto para usuarios como para web services, nos va a proporcionar la autenticación. Las aplicaciones se van a integrar con él, pero como digo, a través del framework, con lo cual las aísla bastante. Tenemos otro módulo común. Y bueno, insistiendo sobre la idea que he dicho antes, lo interesante de estos módulos comunes no son cómo funcionan ellos en sí, sino la idea de tener módulos comunes para muchas aplicaciones, la que me parece interesante. En la IGAE, por ejemplo, tenemos este gestor de documentos, tenemos muchos formatos propios de la gestión económico-presupuestaria. Por ejemplo, los documentos contables tienen un formato, es público, está en nuestro portal, que es Telcom. Es un formato de generación de documentos contables. Para presentar esos formatos, Telcom es un formato de texto plano. Para realizar una presentación adecuada de esos datos, pues necesitaríamos unas librerías. Esas librerías nos las ofrece el gestor de documentos en este caso, e incluso son públicas, se ponen a disposición de cualquiera que necesite presentar un telco. Igual para la factura electrónica, también es un formato estructurado, en este caso XML. Pues para la presentación visual de esa factura tenemos este módulo que también ofrece las librerías a cualquiera que lo quiera integrar, están públicas en nuestro portal. Este gestor de documentos, por ejemplo, nos permite también de forma muy fácil integrar nuevos estándares que vayan llegando. Por ejemplo, el del estándar ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, los documentos ENI, que es otro formato XML, pues somos capaces de integrarlo fácilmente con este gestor que utilizan todas las aplicaciones. Portafirmas y firma electrónica, otro módulo común. Ya digo, insisto en la idea es tener una serie de piezas comunes que nos permitan desarrollar aplicaciones muy fácilmente y cuando haya cambios en la tecnología subyacente no tener que implementarlos en cada aplicación, sino tenerlos en un módulo unificado. En este caso tenemos en firma electrónica, tenemos por una parte SGIFE, que lo voy a comentar luego creo en la siguiente diapositiva, y el portafirmas. El portafirmas, como dije antes, separa la funcionalidad de firma de las aplicaciones, opcionalmente, pero bueno, la separa. Y en este caso, bueno, usamos estándar SADES, tenemos bastante optimizada la firma con SADES, pero tenemos previsto integrarnos con el cliente a firma con esta idea de reutilización de servicios comunes que tenemos. Durante 2017 migraremos a la firma con @firma. SGIFE, ya lo comenté antes, es nuestro gestor documental corporativo, que no solamente ofrece funciones de gestor documental, sino también funciones muy potentes de firma electrónica. Básicamente aísla las aplicaciones de toda la complejidad de la firma, con lo cual en cada aplicación no tenemos que implementar prácticamente nada relacionado con la firma electrónica, simplemente llamar a una serie de librerías proporcionadas por SGIFE. Además, nos aísla también de todos los temas comunes a todas las aplicaciones que van a gestionar firma electrónica, como son la ampliación a formatos longevos, comunicación con otras entidades para comprobación de certificados, en este caso con @firma, y bueno, pues por ejemplo gestión de documentos ENI, expedientes ENI, todo eso queda encapsulado en este módulo común SGIFE. Otra parte común de esta tecnología reutilizable sería la extracción de información. En este caso tenemos un módulo de extracción de información bastante potente, basado en Jasper Report, que nos permite imprimir PDFs, sacar ficheros a tratamientos Excel o CSV. Estas últimas exportaciones con CSV o ficheros Excel nos permiten facilitar esa comunicación entre aplicaciones que os decía antes. Cuando no tenemos capacidad, bien porque el otro lado no lo permite o bien porque nos va a costar un tiempo de desarrollo, de desarrollar un servicio web, que sería la forma ideal de comunicarnos, pues podemos generar un fichero de intercambio de datos
rápidamente, de una forma sencilla, con este módulo. En cuanto a Web Service, que como habéis visto es una parte muy central, muy importante de nuestro desarrollo, bueno, pues estamos utilizando Axis 1.4, que es una tecnología con mucho tiempo de vida ya, y estamos sustituyéndola por CXF. Ya está disponible y los nuevos servicios se van desarrollando con CXF. Tenemos una parte muy importante, un módulo común de fachada de seguridad. Este WSS Acceso, no está puesto aquí el nombre, pero bueno, es lo menos importante. Está basado en WS Security y también lo que intenta es aislar a las aplicaciones de la complejidad de WS Security. Tenemos una única implementación en forma de fachada. Cualquiera que nos llame va a tener que integrarse con nosotros en implementando este estándar de mensajes firmados con WS Security que implementa @firma, y nuestras aplicaciones simplemente van a usar el single sign-on corporativo sin tener que conocer WS Security de los diferentes estándares. Por último, tenemos un módulo de tecnología Business Intelligence que vamos a utilizar para explotación de datos por parte del usuario de negocio. En este caso, pues el usuario de Sorolla2. Es un módulo también común, es basado en la herramienta de Business Intelligence de Microsoft. Común quiere decir que no solo lo va a usar Sorolla2, sino que lo están usando ya otras aplicaciones y lo van a usar el resto de aplicaciones. Y bueno, tenemos un equipo de especialistas en esta tecnología que están ya trabajando con el equipo de Sorolla2 para que tengamos esto disponible durante este año. Como digo, también aquí usar una herramienta común nos va a acelerar muchísimo el desarrollo y nos va a permitir poner algo al servicio del usuario en un plazo mucho menor que si tuviéramos que empezar de cero nosotros. Y hasta aquí esas piezas comunes que quería dibujaros dentro de la infraestructura. Creo que hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Sí, a nivel tecnológico has estado dando unas pinceladas sobre algunas de las herramientas que se usan. A nivel de servidor de aplicaciones, ¿qué servidor de aplicaciones usáis? ¿Qué sistema de single sign-on? Si es alguno en el mercado, ¿qué versión de base de datos Oracle usáis? Pues sí, pues son detalles técnicos que no he querido incluir, pero por ejemplo estamos usando WebLogic como servidor de aplicaciones o Oracle 11 como base de datos. Estamos en Java 1.6 todavía, es algo que tenemos pendiente, migrar próximamente, pero es un cambio complicado, como os podéis imaginar, en este tamaño de aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones de muchos miles de líneas de código y va a ser complicado la migración, pero bueno, la tenemos prevista para 2018 espero que a Java 8. Me has preguntado motor de base de datos, motor de aplicaciones. Sí, ¿qué herramienta de single sign-on y qué sistemas operativos usáis? ¿Linux sí, o Windows? Single sign-on es propio y sistema operativo, bueno, pues tenemos en producción tenemos máquinas Linux Solaris, en producción tenemos máquinas Solaris y sobre Solaris tenemos el Oracle 11. Y WebLogic, aquí me has pillado la versión de WebLogic. No quiero equivocarme, así que no la voy a decir. Vale. Bueno, quería hablar, además de la tecnología pura y dura, de la gestión del proyecto, que me parece también un tema interesante para comentar con vosotros y, bueno, que como sabéis probablemente tenga mucha relación con el último examen. Cuando hablamos de un proyecto informático no hablamos solo de líneas de código y de puro desarrollo, sino también se trata de gestionar muchos aspectos laterales, pero que son iguales de importantes que el puro desarrollo de software. En este caso os quería comentar cómo organizamos los diferentes equipos y qué herramientas utilizamos para sacar adelante este desarrollo. Estamos utilizando una metodología ágil para el desarrollo, basamos en Scrum y bueno, esto nos permite tener una agilidad muy grande. En un proyecto tan grande y tan cambiante los cambios nos vienen de muchos sitios distintos, peticiones de usuarios, normativa cambiante, nuevos sistemas externos con los que tenemos que comunicarnos. Esto nos requiere una respuesta muy rápida y necesitamos o vemos una gran ventaja en el uso de metodologías ágiles. Tenemos que, usamos Scrum con sus sprints con sus sprints quincenales con diferentes entregas con los equipos de desarrollo. El jefe de proyecto se va a encargar de gestionar con el equipo de desarrollo qué tareas se le encargan.
asignarles una prioridad, supongo que conocéis Scrum, y revisar las entregas después del sprint. El jefe de desarrollo va a ser el responsable de si se pasa a producción, requieren redefinición o retrabajo, etc. Todo esto es la metodología normal Scrum y ahora os voy a contar un poco cómo la adaptamos al proceso de contratación y de control de la contratación administrativa. Usamos Redmine, es una herramienta open source que podéis descargar y ver para la gestión de los trabajos. Aquí tenéis que pensar que tenemos una empresa externa de desarrollo con una contratación cerrada a la que tenemos que definirle encargos de trabajo cerrados. Esto lo hacemos sobre la marcha dentro de estos sprints quincenales, pero los encargos de trabajo tienen que estar perfectamente definidos. Dentro de la contratación tenemos unas líneas de desarrollo que están en el contrato y de las que no nos podemos salir. Pero esas líneas nos permiten la suficiente flexibilidad como para definir dentro de ellas encargos de trabajo pequeños que le vamos a ir encargando al desarrollador, en este caso al coordinador técnico. No sé si está aquí especificado cómo se organiza. El equipo de desarrollo va a tener un coordinador técnico que va a ser la persona de contacto de la empresa. Yo lo equipararía al Scrum Master, y que va a gestionar el equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, esos encargos de trabajo van a tener que estar perfectamente definidos. ¿Qué le pedimos a la empresa? La empresa nos va a dar una estimación de cuántas horas prevé que va a llevarle. Toda la documentación va a tener que estar definida en ese encargo de trabajo, tanto del entorno como de la especificación funcional que requerimos. Y ahí vamos a tener el documento de vuelta de la empresa con la estimación. Esa estimación, si la consideramos conveniente, pues se va a cerrar y se va a aprobar por nuestra parte para tener un encargo de trabajo en curso que va a elaborar la empresa. Ese encargo de trabajo en curso es el que al que asignaremos una prioridad dentro del sprint de Scrum. Es decir, vamos a tener una estimación ya por parte de la empresa, una pila de productos que vamos a asignar prioridades dentro de un sprint. Una vez terminado el sprint, bueno, pues por una parte está el ciclo de desarrollo, que terminará con un producto entregado, verificado y que pasará a producción cuando lo decida el jefe del proyecto dentro de una versión del producto, pero por otra parte tenemos el ciclo administrativo. Ese encargo de trabajo va a tener que ser verificado, va a tener que darse el conforme por parte del jefe de proyecto y ahí ya tenemos una unidad de facturación que luego va a pasar a la facturación mensual o trimestral que tenga la empresa. Ahí vamos a tener que detallar pues cuántas horas, las horas estimadas o las horas dedicadas y esa facturación mensual se va a poder seguir mediante la herramienta. La herramienta vamos a tener cuándo se aceptaron los diferentes trabajos y qué trabajos podemos realizar. Además, la herramienta Redmine, además de seguimiento, seguimiento del trabajo en Scrum del equipo de trabajo y seguimiento de la facturación, nos va a servir también para relacionarnos con los usuarios o con los equipos de soporte a usuarios, mejor dicho, de forma que nos introduzcan peticiones de soporte. Cuando algo falla nos lo van a poner también como una petición en Redmine. Eso se puede traducir finalmente o no, depende de la decisión del jefe de proyecto, en un evolutivo, en un correctivo que va a ir a la aplicación como un encargo de trabajo. Peticiones de soporte y bueno, aparte Redmine nos da otras facilidades. Por ejemplo, vamos a tener una wiki del proyecto que nos va a permitir introducir documentación, noticias, calendario de versiones, los de actuaciones, etcétera. La herramienta nos permite seguir toda la actuación. A la hora de cerrar la facturación y poder proceder a una comprobación material de la inversión, de lo que se ha hecho en un acto de recepción, vamos a tener el listado de todas las tareas, todo lo que se ha hecho, todos los entregables y vamos a poder seguirlo de esa manera. Con lo cual, Redmine nos parece una herramienta muy adecuada para este tipo de gestión del proyecto de desarrollo. Otras herramientas de integración continua que tenemos en la subdirección, lo que procuramos es, como es lógico, automatizar al máximo posible los procesos repetibles dentro de las tareas de desarrollo. Entonces, utilizamos Subversion como repositorio de código, Maven para la construcción de los proyectos, Artifactory como repositorio de binarios y Jenkins como herramienta de construcción de los proyectos de forma automatizada. Esto, que es una pila bastante habitual, un stack bastante habitual en la industria, pues es lo que utilizamos para integración continua. Esto nos permite que los diferentes proyectos pues tengan una arquitectura común
y junto con el framework, como decía antes, que sea muy fácil el traspaso de conocimientos entre unos proyectos y otros, porque todos se van a construir de la misma manera y se van a gestionar de una manera muy similar. Además de esto, estamos ahora comenzando, aunque ya llevamos año y pico, pero bueno, en mi opinión estamos comenzando todavía en gestión de la calidad del código. Para ello tenemos SonarQube, que como ya digo lleva más de un año instalado y funcionando a disposición de los jefes de proyecto. Es una herramienta que analiza el código en cada nueva revisión y que nos va a dar una serie de métricas sobre la calidad del producto. Luego voy a comentar un apartado de desarrollo colaborativo en el que esta herramienta es especialmente importante cuando los desarrollos vienen de un equipo externo. También utilizamos pruebas unitarias con JUnit y SOAP-UI para pruebas de web service, y tenemos otro proyecto independiente de pruebas de calidad y regresión. Esta parte me parece muy fundamental, y antes hablaba de que un proyecto software no es solo el desarrollo como tal, sino que es la gestión de muchos equipos. Bueno, pues aquí tenemos un equipo independiente de calidad que se dedica únicamente a hacer pruebas de regresión. Este equipo, bueno, en nuestro caso, cuando digo más de 100 casos de prueba, estoy hablando únicamente de Sorolla. En conjunto creo que llevamos por los 600 de todas las diferentes aplicaciones. Bueno, utilizan una herramienta de HP para automatizar las pruebas. Esta herramienta de HP se comporta como un usuario, se especifican unos casos de prueba y realiza las mismas acciones sobre la aplicación web que realizaría un usuario. Esto se automatiza, se puede hacer de forma bastante rápida, y tenemos que, por ejemplo, cuando vamos a lanzar una nueva versión de la aplicación, pues en este caso en Sorolla 2 tendríamos 100 casos de prueba ejecutados automáticamente por la noche. Por la mañana nos vamos a encontrar con un informe de ejecución de esos casos de prueba y vamos a detectar cualquier defecto en la funcionalidad básica de la aplicación, lo cual, como podéis suponer, es bastante útil y nos da mucha tranquilidad de espíritu cuando vamos a poner una nueva versión en producción, con lo cual algo muy recomendable. Soporte funcional. Bueno, esto es un poco ahondando en la idea, simplemente comentar la idea que decía antes. La gestión de un proyecto de software no es solo tirar líneas de código, una parte muy importante es el soporte a usuarios, gestión de cursos de formación, herramientas online de formación, guías, manuales, etcétera. Bueno, tenemos un equipo especializado en soporte funcional, es la Oficina Nacional de Contabilidad que mencioné antes, y un equipo de soporte de segundo nivel para resolver incidencias a los usuarios. Como digo, también muy recomendable dentro de un proyecto grande tener equipos especializados en este tipo de tareas. Aíslan a los desarrolladores, a los jefes de proyecto que tienen que estar centrados en desarrollar nuevas funcionalidades del día a día de pequeñas incidencias que este equipo pues nos resuelve o nos ayuda a resolver bastante bien. No llegan al 100%, es decir, cuando hay que tocar código, evidentemente van a tener que pasarlo al equipo de desarrollo, pero ya nos llega con una información muy depurada, que no es pues el típico usuario llamando por teléfono diciendo no me funciona. Lo que queremos cuando nos llega al equipo de desarrollo es que esa información esté trabajada, tengamos ya pues la traza y exactamente el diagnóstico de lo que está pasando, de forma que el equipo de desarrollo se pueda centrar en su trabajo, que es desarrollar. Como digo, muy importante también gestionar esta parte. Por último, el equipo de desarrollo. La gestión del equipo es muy importante. En este caso tenemos un equipo interno, jefes de proyecto, funcionarios internos que tienen el conocimiento funcional de la aplicación y técnico, y que van a permitir ese análisis técnico, y que van a colaborar con el equipo de desarrollo externo. El equipo de desarrollo externo va a tener un coordinador técnico que va a ser el punto de comunicación y el responsable de las entregas, y bueno, van a ser los encargados de desarrollar código. Verificado siempre, evidentemente, por los responsables internos, por los jefes de proyectos. Y por último, y creo que voy casi justo con el tiempo, quería comentaros algo novedoso que estamos haciendo y que me parece interesante. Estamos inmersos en un proyecto de desarrollo colaborativo con otro organismo. Hasta ahora, la forma en la que entendíamos el desarrollo, en mi organización y creo que en muchas organizaciones dentro de la administración del Estado, es bueno, pues desarrollo in-house. Tengo mis desarrolladores en mis oficinas y trabajo con ellos, encargándoles trabajo, recibiendo los entregables. Con Sorolla 2 Plus se nos propuso el desarrollo de un nuevo módulo, de algo que no tenemos, una funcionalidad que no tenemos en Sorolla 2, que en este caso es la gestión de ingresos, por parte del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Necesitaban esta funcionalidad y bueno, nuestras prioridades y nuestro plan de proyecto en Sorolla 2 pues no nos permitía encajarlo con sus tiempos. Y nos ofrecieron
la idea de hacer un desarrollo conjunto, un desarrollo colaborativo, de forma que ellos tuvieran un equipo de desarrollo aparte, en otras instalaciones y dirigido por ellos con otras prioridades y con otro, digamos, rumbo funcional, pero que al final integráramos el producto fuera uno. Dentro de Desarrollo 2 tuviéramos un módulo de gestión de ingresos que se comunicara con el resto de los módulos desarrollados. Bueno, esto para nosotros era algo totalmente nuevo y nos costó un poco adaptarnos a la idea y ponerla en marcha hasta que tuvimos este modelo, esta estructura de desarrollo compartido. Bueno, pues hay un comité de dirección del proyecto compartido, en la dirección está tanto la IGAE como el CSIC. Hay un comité técnico que ya baja al nivel de qué funcionalidades hay que implementar, cómo se van a hacer técnicamente, verificación de entregables, etcétera, y unificación del proyecto. Y tenemos unas nuevas infraestructuras de desarrollo remoto y colaborativo, entre ellas los 2 equipos de desarrollo y un equipo intermedio de integración, un equipo pequeño de integración que va a tomar los desarrollos de uno y otro y hacerlos compatibles. Quería destacar esta colaboración porque me parece interesante como forma de desarrollo futuro. Como sabéis, siempre estamos muy limitados con el tiempo y con los recursos, y esta es una forma interesante de dar salida a esas capacidades que no tenemos en nuestra organización, pero que otras organizaciones pueden tener. En vez de hacer un desarrollo totalmente paralelo, totalmente nuevo y desintegrado, hagámoslo juntos, tú desarrollas un módulo y otro, pero al final vamos a tener un único producto. El usuario va a ver un único producto. El usuario que ahora está trabajando en Sorolla 2 con la gestión del gasto y que tenga necesidad de un módulo de gestión de ingresos, en el futuro lo va a tener con esta herramienta. ¿Cómo funcionamos técnicamente? Pues la verdad es que es bastante complejo. Hemos tenido una primera fase que ya ha terminado con éxito, pero que nos ha costado empezar a andar, y ahora tenemos una segunda fase en la que esperamos que va a ir todo mucho mejor, porque hemos hecho una reevaluación de todos los procesos de desarrollo colaborativo para intentar mejorarlos. Al final lo que tenemos, al final, o mejor dicho, bajando al nivel técnico, lo que tenemos es un subversion compartido donde diferentes equipos van a ir integrando código. Tenemos una rama principal que va a ser la de arriba, la de Sorolla 2, el producto final Sorolla 2, que está desarrollándose continuamente y produciendo nuevas versiones. De esta rama va a salir una rama de integración para el equipo de integración, el equipo intermedio que decía, y una rama Sorolla 2 Plus, donde va a desarrollar el nuevo equipo. Cada nueva versión de Sorolla 2, que son, como he dicho antes, tenemos una metodología ágil, con lo cual son bastante frecuentes, tenemos una versión semanal. Cada nueva versión de Sorolla 2, del producto Sorolla 2, va a tener que bajar, el equipo de integración va a ser el responsable de hacer eso, va a tener que bajar a la rama Sorolla 2 Plus, de forma que este equipo no se quede desactualizado, lo que vayan desarrollando no se aleje del producto final. Este equipo, por su parte, va a ir desarrollando sus funcionalidades y llegará un momento en que tengan listo un entregable, una nueva versión. Este entregable va a pasar por el equipo de integración, que va a realizar una serie de validaciones. Una vez validado ese entregable, va a pasar por el comité técnico, que tendrá que dar su aprobación para que se integre con el producto final. Por eso aquí he puesto un pequeño espacio de tiempo, porque aquí hay un trabajo intermedio, y vamos a producir una versión final de Sorolla 2 Plus. Este equipo va a tener su propio servidor de aplicaciones, entornos de prueba, de preproducción, etcétera, y incluso de preproducción para demos a usuarios. Y nosotros, o el núcleo de Sorolla 2, va a tener su propio entorno, donde se van a desplegar las versiones finales del producto y donde se va a integrar los dos conjuntos de código fuente. Todo esto se complica porque aquí he pintado, digamos, la parte sencilla. Luego tenemos integraciones. A ver, aunque sean módulos separados, siempre va a haber puntos de contacto. Va a haber peticiones de este equipo en las que me diga: necesito que toques algo del núcleo de Sorolla 2, no de mi módulo, sino del núcleo de Sorolla 2. Esta funcionalidad necesito que se comporte de una manera determinada, o que haya en un momento determinado un punto de enlace con mi código. Esas peticiones tendrán que subir mediante el comité técnico al equipo de Sorolla 2, tendrán que incorporarse en una nueva versión y bajar al equipo de Sorolla 2 Plus. Bueno, pues todo esto se organiza con, por resumirlo rápidamente, diré que con mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que estamos funcionando muy bien y estamos muy contentos con esta forma de funcionamiento, que nos parece que amplía bastante el abanico de posibilidades, de funcionalidades a las que podemos llegar, ¿no?, con este nuevo equipo de desarrollo. Esto esperamos tenerlo listo para finales de 2018 y bueno, de momento estamos en desarrollo, como digo. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para preguntas.
Sí, ahora sí soy yo. En relación a las herramientas, cuando estaba explicando las herramientas de desarrollo y demás, estaba yo pensando también en las herramientas, digamos, en el interfaz con el usuario final y también de monitorización. ¿Hay herramientas comunes en la administración que monitoricen de IT Service Management, de gestión de incidencias de cara a los usuarios, etcétera? ¿O tenéis vuestras propias herramientas? Que yo sepa, no hay una herramienta común, no sería mala idea, en mi opinión. En nuestro caso tenemos nuestras propias herramientas. En cuanto a gestión de incidencias de usuario, has comentado otra parte que me parece muy interesante. Bueno, las herramientas básicamente es una entrada por correo electrónico o un formulario que al final va a terminar en ese equipo de soporte funcional, en ese equipo de soporte de segundo nivel, y que vamos a integrar en la forja en la forja es como lo llamamos internamente, en esa herramienta Redmine de gestión del desarrollo. La herramienta Redmine es tan flexible que nos permite aprovecharla para distintos fines. Tenemos un proyecto para desarrollo puro y luego tenemos otro proyecto o subproyecto dentro de Soledados que sería para gestión de las peticiones de usuario. Entonces, en ese proyecto no tenemos peticiones de desarrollo, sino peticiones de usuario que se van contestando. Cuando se pasa a un evolutivo o un correctivo, entonces es cuando habría comunicación entre esos dos proyectos. Esa básicamente es nuestra herramienta de gestión. En cuanto a monitorización, has comentado por encima, supongo que te referías a la parte de usuario, pero se me ha olvidado comentar, o no la he incluido quizá porque es un proyecto reciente. Estamos desarrollando también una parte de monitorización de la aplicación, por una parte análisis de logs y por otra parte análisis de datos de usuario dentro de esa herramienta BI que comentaba. Esa es donde estamos avanzando ahora en monitorización en tiempo real del funcionamiento de la aplicación. Yo a nivel de monitorización me refería sobre todo a la calidad del servicio que se le da al usuario. Es decir, que la aplicación esté arriba, que la aplicación tenga un rendimiento adecuado, etcétera. Porque, por ejemplo, si está externalizado el servicio, entiendo que como parte del contrato habrá unos niveles de servicio, unas penalizaciones, entonces todo eso de alguna manera se tiene que medir, ¿no? Sí, actualmente no tenemos una herramienta que nos mida. Las mediciones son bastante manuales. Sí que hacemos, por ejemplo, encuestas de usuario y mediciones anuales del funcionamiento de la aplicación, como decía, en el que se realiza un informe y se le pasa trimestralmente a los usuarios. Pero creo que es uno de los puntos donde tenemos mucho que avanzar, en automatizar todo ese proceso. A nivel global, la administración no tiene ningún tipo de herramientas que sean, aunque igual no se apliquen en este caso, por la razón X que sea en Sorolla, pero no tiene la administración ningún tipo de herramientas de gestión de incidencias común o de monitorización y todo esto. Porque es que es cierto que yo cuando he visto, por ejemplo, con la red SARA y con los servicios comunes y demás, te habla de ciertas cosas, de ciertas herramientas, de ciertas aplicaciones, pero sí que es cierto que yo no he visto, al menos a nivel de detalle, nada que te diga, pues eso, este tipo de cosas. Gestión de incidencias, IT Service Management en general, incidencias, cambios, etcétera, y por un lado la relación con el usuario y por otro pues todo el tema de monitorización, SLAs, que te diga cómo la aplicación está funcionando, qué problemas tiene, qué problemas no tiene de cara a una mejora de servicio y de cara a una interacción con los proveedores de servicios si son externos. Nosotros utilizamos internamente, es una versión de HP Remedy, de la herramienta HP Remedy. Tenemos nuestra propia gestión para la gestión del departamento de explotación y sí que tenemos para medir ese tipo de calidades y respuesta a usuario. Pero que yo sepa, o sea, en este caso ni la ofrecemos a otros departamentos ni que yo sepa es de uso generalizado. En nuestro caso es la que utilizamos nosotros. Pero la verdad es que no sé decirte si hay algo común. Gracias. Muy buenas. Yo quería preguntarle por el dimensionamiento del equipo de recursos materiales humanos que lleva a cabo el proyecto, tanto de desarrollo como el mantenimiento del aplicativo, por tener una idea de una cifra aproximada solamente. Pues... a ver, ahí me vas a permitir que no te conteste. Te puedo dar cifras aproximadas. A ver... en mi subdirección estamos somos unos 70 funcionarios. Unos 70 funcionarios en mi subdirección.
Y yo diría que hasta ahí puedo contar. Gracias. Al hilo de la pregunta que había antes por ahí de si había algún sistema común para gestión de incidencias y demás, bueno, algún compañero veo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Función Pública que lo controlará mejor, pero bueno, hay una cosa que se llama el CAIT, es el Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores, que es un servicio que ofrece este ministerio a otros desarrolladores de otros ministerios que hacen, digamos, integraciones con los servicios típicos que ofrece la Secretaría General de Administración Digital, ¿no? Servicios del tipo, pues me voy a integrar con el DIR3 o con Notifica, etcétera, etcétera. Pues en esas integraciones surgen problemas y hay una asistencia técnica. Y luego también hay un portal para gestión de incidencias de usuario final de algunas aplicaciones y servicios comunes. ¿Hay alguna pregunta más? ¿A la de 3, 2, 1? Sí, mira. Muchas Nada gracias. más que espera. Ah, sí que hay. Última, ¿no? Perdona, no lo veo con el foco. Y cuando amenazas ya alguno... Me acabo de acordar porque cuando estaba exponiendo que el servicio de portafirmas de aquí del IGAE comentaba que la administración tiene muchos otros servicios de portafirmas. Entonces, una pregunta que me vino es si la administración, como parte de la estrategia de globalización, de optimización, etcétera, no está pensando en tener un servicio de portafirmas común. Sí, es una pregunta muy interesante. ¿De mejoras? Perdona, dime. Sí, que se está en el portfolio de mejoras. Exacto. Bueno, no sé si entra dentro de las medidas de la estrategia de mejora, pero sí que se ha iniciado un grupo de trabajo con la intención de unificar portafirmas. Bueno, la evolución en el pasado pues ha sido como ha sido, han surgido diferentes servicios de portafirmas y a día de hoy lo que nos encontramos es que hay varios. La intención ahora es unificar. Aquí tenemos dos estrategias. Por un lado, la conexión, que es básicamente de lo que he estado hablando, conexión de sistemas en casi toda la presentación. Yo creo que es la primera estrategia, es por la que hemos optado nosotros y bueno, me parece que es la que más rápidamente vamos a ver los frutos, es decir, que desde un portafirma se pueda comunicar con otro. En este sentido, Docel Web ya actúa como proxy entre una aplicación y diferentes portafirmas, es decir, Sorolla 2 le va a enviar la petición a Docel Web y va a decir que este usuario me firme esta petición. Sorolla 2 como aplicación no sabe dónde está ese usuario o dónde quiere firmar ese usuario. Y Docel Web es el que se va a comunicar con el portafirmas que el usuario haya elegido. Digamos, algo así, ¿no? Eso es a lo que me refiero con el uso como proxy, de forma muy simplificada. Bueno, pues esa petición entonces viajará, si el usuario decidió firmar en el portafirmas de la SGAD, viajará al portafirmas de la SGAD, se firmará o no, según decida el usuario, y volverá a Docel Web y a la aplicación. En este momento tenemos conexión desde Docel Web con el portafirmas SGAD y con el portafirmas de Justicia y estamos trabajando para conectar con más portafirmas y esto es lo que proponemos en el grupo de trabajo como integración o como estrategia de unificación a corto o medio plazo. En un más largo plazo, ¿deberíamos ir todos a un solo portafirma? Bueno, pues es algo que habrá que decidir, si deberíamos tener una sola tecnología. A lo mejor el sentido común te dice que por ahorro de recursos sí, pero bueno, supongo que habrá otras consideraciones que tener en cuenta y este grupo de trabajo está trabajando en ello en este momento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerle a Ismael que haya venido hoy y vamos a ser... Muchas gracias a todos, ánimo y mucha suerte para lo que os queda. Y vamos a aplicar la transparencia en Preparatic y os vamos a contar cómo van las siguientes sesiones. Queríamos hacer una el fin de semana que viene de integración continua, pero no sabemos si va a poder ser porque estamos pendientes de que nos responda un ponente a ver si puede venir, porque se nos ha caído otro. Entonces, con lo que nos digan el lunes, intentaremos como muy tarde el martes deciros si hay algo o no, para que lo tengáis en cuenta. Así que si podemos bien, si no, no. Luego queríamos hacer una de servicios comunes con Aitor Cube dentro de 3 semanas y las 2 que nos quedan de simulacros, ¿vale? Y la última será el 29 de julio, que es una fecha muy mala, pero como tenéis que estudiar, esperemos que estéis aquí.
Porque además está bien que vengáis, porque si no, que luego se graben y lo veamos gente, a los pobres ponentes parece que queda un poco triste que no venga nadie y que estemos solo nosotros. Pero bueno, y lo dicho, muchas gracias, mucha suerte, animo con el tercero y con el cuarto, y nos vemos o la semana que viene o dentro de 3. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.